Tenía mi maleta lista cuando mi hijo me llamó y me dijo: «Ya no viajamos más. Mi esposa no quiere que viajes con nosotros». Aquellas palabras cayeron como piedras sobre mi corazón. Me quedé en silencio, observando las ropas cuidadosamente dobladas en mi maleta abierta sobre la cama. 68 años de vida. Y ese fue uno de los momentos que más me han dolido. El teléfono seguía pegado a mi oreja mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La voz de Nicolás sonaba avergonzada, casi sumisa, del otro lado de la línea. «Mamá, ¿sigues ahí? Verónica piensa que sería mejor así. Te prometo que organizaremos otro viaje, solo tú y yo». En ese momento, comprendí que no estaba hablando con mi hijo, sino con las palabras de mi nuera saliendo por su boca. El Nicolás que yo crié, el niño de ojos brillantes que soñaba con construir hoteles más grandes que las nubes, había desaparecido gradualmente desde que Verónica Saavedra entró en nuestras vidas 7 años atrás. ¿Pueden imaginarlo? Yo, Consuelo Orellana, que construí una cadena de hoteles desde cero tras la muerte de mi esposo, siendo excluida de la inauguración de mi propia creación. Lo más irónico es que tanto Nicolás como Verónica trabajan para mí. Mi hijo es el director financiero de Hoteles Jacarandá y ella la directora de marketing. Tienen el coche que conducen, la casa donde viven y la ropa que visten gracias a lo que construí con tanto esfuerzo. Mientras observaba mi reflejo en el espejo de mi habitación, vi el semblante de una mujer que trabajó toda la vida para garantizar el bienestar de sus hijos. Mi esposo Ernesto falleció hace 15 años y desde entonces asumí sola el mando del negocio. Expandimos nuestra pequeña posada en Villa La Angostura hasta convertirla en una cadena con presencia en 5 países. La inauguración en Playa Sirena, cerca de Cartagena, sería nuestro 10º hotel, un hito importante para la empresa familiar. Pero allí estaba yo, siendo dejada atrás. ¿Por qué? Porque Verónica, mi nuera, siempre me vio como un obstáculo. Desde el inicio de su matrimonio con Nicolás, ha intentado alejarlo de mí. Al principio eran pequeñas cosas: almuerzos dominicales cancelados, llamadas no atendidas, comentarios sutiles sobre que yo era demasiado controladora. Con el tiempo la situación empeoró. En las reuniones de la empresa, ella contradecía mis ideas sistemáticamente, aunque fueran evidentemente beneficiosas para el negocio. Me senté en el borde de la cama, mis manos aún temblorosas. Podía llorar, podía gritar, podía devolverle la llamada a Nicolás y decirle lo injusto que estaba haciendo. Pero algo diferente ocurrió dentro de mí. Una sonrisa lenta se formó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. Aquella sonrisa que mi difunto esposo conocía bien, la que aparecía cuando decidía que no aceptaría un no como respuesta. Tomé mi teléfono y llamé a Beatriz Quintana, mi asistente personal y amiga de confianza por más de 25 años. «Beatriz, necesito que hagas algunas cosas discretamente. Primero, averigua en qué vuelo viajarán Nicolás y Verónica a Cartagena mañana». En menos de 20 minutos, Beatriz me devolvió la llamada con toda la información. Vuelo de Aerolíneas Argentinas, salida 10:20 desde Ezeiza, llegada a Cartagena a las 15:45, reserva a nombre de Nicolás Orellana, 2 pasajeros. Ahora quiero que me compres un pasaje en ese mismo vuelo, si es posible, no muy cerca de ellos, pero donde no puedan verme fácilmente. Mientras Beatriz se ocupaba de los detalles, fui hasta mi armario y elegí cuidadosamente qué llevaría. Un sombrero de paja elegante con una cinta blanca, gafas oscuras grandes, algunos vestidos de lino en tonos claros, perfectos para el clima de playa y para pasar desapercibida. No quería que me vieran, no todavía. Luego llamé a Mariana Torres, nuestra contadora principal. «Mariana, ¿recuerdas aquellos movimientos extraños que notaste en las cuentas del departamento de marketing? Necesito todos los detalles para mañana. Y otra cosa, a mediodía, quiero que bloquees temporalmente todas las tarjetas de Nicolás por sospecha de actividad fraudulenta. Si llama, nadie debe atenderlo hasta pasado mañana». Mariana dudó un momento. «Doña Consuelo, ¿está segura? Eso podría causar problemas considerables». «Estoy segura, Mariana. A veces necesitamos una crisis para ver con claridad. Confía en mí». Después, llamé a Lucía, mi hija, que trabaja como chef principal de la cadena. «Tu cuñada lo logró finalmente. Convencióse a tu hermano de excluirme del viaje de inauguración». Lucía se indignó.
Quería confrontar a su hermano inmediatamente. No, querida, déjalo en mis manos. Algunas lecciones necesitan aprenderse de la manera más dura. Le expliqué brevemente mi plan y ella entendió. Esa noche apenas pude dormir. No por tristeza, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. A veces las personas necesitan recordar el valor de la familia, del respeto, de la gratitud. Mi hijo había olvidado esto, seducido por la influencia constante de Verónica. Era hora de una intervención. A la mañana siguiente, me arreglé con cuidado. Un vestido azul claro, el sombrero de paja, gafas oscuras, un lápiz labial discreto. Parecía una señora cualquiera, yendo a disfrutar de unos días en la playa, no la propietaria que iba a inaugurar su nuevo hotel. El taxi me dejó en el aeropuerto con 2 horas de antelación. Me quedé en una cafetería, observando el movimiento, esperando el momento adecuado. Fue cuando los vi entrando en el vestíbulo. Nicolás cargando 2 maletas grandes, Verónica a su lado, riendo alto mientras hablaba por teléfono. Mi hijo parecía cansado, preocupado. Por un instante nuestras miradas casi se cruzaron y me escondí detrás de una columna. Los observé durante el check-in, el control de seguridad, hasta el momento de embarque. Verónica no paraba de hablar, gesticulando, probablemente detallando sus grandes planes para la inauguración. Una inauguración que, irónicamente, debía ser mi momento. En el avión, me senté 5 filas detrás de ellos, del lado opuesto del pasillo, perfecto para observar sin ser vista. Durante el vuelo, escuché fragmentos de su conversación. Verónica decía, por fin un viaje tranquilo, sin tu madre controlando cada detalle. Y Nicolás, mi propio hijo, solo asentía como un niño obediente. Aquello partió mi corazón, pero fortaleció mi resolución. Al aterrizar en Cartagena, mantuve la distancia. Los vi embarcando en uno de los coches del hotel, mi hotel, mientras yo tomé un taxi particular que había reservado previamente. En el camino llamé nuevamente a Beatriz. ¿Está todo preparado? Excelente. Quiero que contactes con Guillermo Pacheco, el gerente del hotel. Dile que llegaré discretamente y no quiero que nadie del equipo comente sobre mi presencia, especialmente cerca del señor Nicolás o la señora Verónica. Mientras el taxi recorría la carretera costera con el mar turquesa a la derecha y las pequeñas casas coloridas a la izquierda, ultimé mentalmente los detalles de mi plan. No estaba solamente dolida como madre, estaba profundamente decepcionada como empresaria. La inauguración del Hotel Jacarandá Caribe representaba años de planificación, inversión y trabajo duro. Era mi sueño, y excluirme de este momento no era solo una desconsideración familiar, era una afrenta profesional. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente al hotel, respiré hondo. La propiedad era aún más hermosa que en las fotos que me enviaban durante la construcción. 3 pisos de arquitectura colonial modernizada, pintada en un suave tono de amarillo, con amplios balcones frente al mar. Palmeras se balanceaban suavemente con la brisa y la piscina de borde infinito reflejaba el cielo sin nubes. Entré por la puerta trasera, como había acordado con Guillermo. Él me recibió personalmente, visiblemente nervioso por la inusual situación. Doña Consuelo, su suite presidencial está lista, con entrada privada como solicitó. El señor Nicolás y la señora Verónica están en la suite principal en el 2º piso, del lado opuesto. Perfecto. Mientras subía a mi habitación, di algunas instrucciones específicas más, y así comenzó mi venganza silenciosa. Una venganza que enseñaría a mi hijo una lección sobre lealtad, familia y las consecuencias de olvidar sus raíces, porque a veces necesitamos perder algo para comprender su verdadero valor. Desde la ventana de mi suite, observé a Nicolás y Verónica paseando por los jardines del hotel. Ella señalaba cosas, probablemente sugiriendo cambios, mientras él simplemente asentía. En ese momento finalmente entendí. Mi hijo se había convertido en un prisionero dentro de su propio matrimonio y yo necesitaba liberarlo, incluso si eso significaba causar un poco de dolor en el proceso. Mi plan no era simple rencor de una madre herida, era una operación estratégica para revelar la verdad que mi hijo se negaba a ver. Las horas siguientes serían cruciales y cada elemento debía ejecutarse con precisión perfecta, porque lo que estaba en juego no era solo mi relación con Nicolás,
sino el futuro de todo lo que Ernesto y yo habíamos construido juntos. Y más importante aún, la felicidad y libertad de mi hijo. Nuestra historia no comienza con ese doloroso telefonema. Para entender completamente lo que ocurrió, necesito retroceder un poco en el tiempo y explicarles cómo construí todo lo que tenemos hoy. Hace 30 años, cuando yo tenía apenas 38 años, mi esposo Ernesto y yo invertimos todos nuestros ahorros en una pequeña casa en Villa La Angostura. Transformamos aquella propiedad sencilla en el primer hotel Jacarandá, con apenas 5 habitaciones. Trabajábamos día y noche, yo en la recepción y limpieza, Ernesto en el mantenimiento y el desayuno. Fueron años difíciles, pero gratificantes. Recuerdo las noches en que contábamos las monedas para asegurarnos de poder pagar el préstamo bancario. Ernesto siempre decía: Consuelo, algún día nuestros nietos jugarán en los jardines de nuestros hoteles por toda Sudamérica. Yo le sonreía, aunque en el fondo pensaba que soñaba demasiado. ¿Cómo podríamos expandirnos más allá de aquel pequeño hotel con apenas 5 habitaciones que apenas nos daba para vivir? Cuando Nicolás nació, muchos pensaron que cerraríamos el negocio. ¿Cómo van a administrar un hotel con un bebé?, preguntaban. Pero en vez de eso, adaptamos todo. Coloqué una cuna detrás del mostrador de recepción y seguimos adelante. 3 años después, llegó Lucía. Nuestra familia y nuestro negocio crecían juntos, como ramas de un mismo árbol. Nicolás siempre fue un niño especial, sensible, observador, con una habilidad innata para los números. A los 6 años ya ayudaba a contar el dinero de la caja, sentado en una silla alta junto a Ernesto. Lucía era diferente, extrovertida, creativa y con un talento increíble para la cocina. Desde pequeña, se escabullía a la cocina del hotel para ver cómo preparaban los platos. Con mucho esfuerzo, conseguimos comprar una segunda propiedad, esta vez en Bariloche. Los niños crecieron entre huéspedes, planillas de reservas y reuniones sobre expansión. Ernesto y yo nos complementábamos perfectamente. Él era el visionario, el que soñaba con nuevas ubicaciones. Yo era la pragmática, la que hacía que esos sueños fueran financieramente viables. Cuando Ernesto enfermó, Nicolás tenía apenas 19 años y estudiaba administración. Lucía, con 16, todavía estaba en la escuela secundaria. Fueron 2 años de lucha contra un cáncer implacable. Mientras cuidaba de mi esposo, también mantenía el negocio funcionando. Ya teníamos 4 hoteles en ese momento. Recuerdo noches enteras sentada en el sillón del hospital, con planillas y contratos esparcidos sobre mi regazo. La noche antes de que Ernesto partiera, me tomó la mano y me dijo: Consuelo, prométeme que seguirás adelante, que nuestros hoteles serán el legado para nuestros hijos y sus hijos. Le prometí que así sería, que mantendría vivo su sueño, que nuestros hijos tendrían el futuro que habíamos planeado juntos. Fue el periodo más difícil de mi vida, pero también el que me mostró la fuerza que no sabía que tenía. Me convertí no solo en madre, sino en la única guía de nuestros hijos y la única líder de nuestra empresa. Nicolás interrumpió sus estudios por un semestre para ayudarme. Cuando regresó a la universidad, ya tenía un propósito claro: asumir la dirección financiera de la empresa familiar. Se graduó con honores e inmediatamente comenzó a trabajar a mi lado. Durante aquellos primeros años tras la muerte de su padre, nuestra relación era de profunda colaboración. Pasábamos horas discutiendo estrategias de expansión, analizando informes, visitando posibles nuevas ubicaciones. Fue Nicolás quien sugirió la creación de un sistema integrado de reservas que revolucionó nuestro servicio. Lucía siguió el camino de la gastronomía y regresó como chef principal de la cadena. Bajo su dirección, nuestros restaurantes se convirtieron en destinos gastronómicos por sí solos, no solo en comodidades para los huéspedes. Ella trajo frescura a nuestro negocio, con menús que valoraban ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Me sentía realizada viendo a mis hijos asumir el negocio que construimos con tanto amor. Era como si una parte de Ernesto todavía estuviera allí, a través de ellos. Siempre fui exigente, no puedo negarlo. Exigía excelencia, puntualidad, compromiso, pero también celebraba cada logro, cada meta alcanzada. Todo comenzó a cambiar hace 7 años, cuando Nicolás conoció a Verónica. Ella trabajaba en una agencia de publicidad
que contratamos para una campaña de verano. Era hermosa, articulada, ambiciosa. Vi cómo los ojos de mi hijo brillaron en el primer encuentro, durante una reunión de briefing. Me alegré por él. Desde la muerte de su padre, Nicolás se había cerrado a las relaciones, dedicándose casi exclusivamente al trabajo. El noviazgo fue rápido e intenso. En menos de un año estaban comprometidos. Fue en esa época que Verónica comenzó a mostrar interés en trabajar en la empresa. Tengo experiencia en marketing. Puedo aportar mucho a Hoteles Jacarandá, argumentó en una cena familiar. Nicolás me miró con aquellos ojos suplicantes, los mismos que usaba cuando niño para pedir un trozo más de tarta. Cedí, quizás contra mi mejor juicio. Le ofrecí una posición en el departamento de marketing, bajo la supervisión de nuestra directora de entonces, Gloria Montiel. En los primeros meses, Verónica se mostró competente, trayendo ideas frescas y un enfoque más moderno para nuestras campañas, pero también noté cierta impaciencia en ella, una mirada que evaluaba cada ambiente, cada interacción, como si siempre estuviera calculando su próximo movimiento. Cuando Gloria decidió jubilarse, Verónica fue la candidata natural para asumir el cargo de directora de marketing. Nicolás defendió apasionadamente su promoción, aunque ella tenía apenas 2 años en la empresa. Ella respira marketing, mamá. Es exactamente lo que necesitamos para llevar la marca al siguiente nivel, insistía él. Nuevamente cedí. La boda se celebró en una ceremonia lujosa en nuestro hotel de Punta del Este. No escatimé en nada para dar a mi hijo la celebración que merecía. Verónica quiso controlar cada detalle, muchas veces pasando por encima de mis sugerencias. Es su día, me repetía a mí misma, tragando la incomodidad. En los primeros años de casados, los cambios fueron sutiles. Nicolás comenzó a faltar a nuestros almuerzos dominicales, tradición sagrada desde que Ernesto estaba vivo. Verónica está cansada. Verónica tiene una reunión mañana temprano. Verónica no se siente bien. Siempre había una excusa. En las reuniones de la empresa, noté que Nicolás rara vez discrepaba de su esposa, incluso cuando sus ideas contradecían nuestras políticas de larga data. Una vez, cuando Verónica sugirió que deberíamos despedir a empleados más antiguos para contratar sangre nueva, vi a mi hijo, el mismo niño que creció escuchando a Ernesto decir que los empleados son como familia, simplemente asentir. Lucía fue la primera en verbalizar lo que yo ya sospechaba. «Mamá, ¿estás viendo lo que esa mujer está haciendo con Nicolás? Lo está alejando de nosotros, de todo lo que construimos juntos. Mi hija siempre fue directa, a veces demasiado. Sus enfrentamientos con Verónica en las reuniones se volvieron legendarios entre los empleados. La situación empeoró cuando compramos el terreno para el nuevo hotel en Cartagena. Era un proyecto especial para mí, un homenaje a Ernesto, que siempre quiso una unidad en aquella playa específica. Es el lugar más hermoso de Colombia, solía decir. Invertí tiempo y corazón en el proyecto arquitectónico, en la decoración, en cada detalle. Verónica, sin embargo, veía el proyecto como su gran oportunidad. Asumió el control de la campaña de lanzamiento, agendó entrevistas con revistas de turismo, creó un evento de inauguración elaborado. En sí, no había problema con eso. Era su trabajo después de todo. El problema estaba en la forma como sistemáticamente me excluía de las decisiones, siempre marcando reuniones cuando yo no estaba disponible, enviando aprobaciones de último momento, presentando hechos consumados. Nicolás, cada vez más, se convertía en un intermediario entre nosotras dos. «Mamá, Verónica piensa que el azul turquesa quedaría mejor en el logo de la nueva unidad. Mamá, Verónica ya cerró con la revista para el editorial. Mamá, Verónica considera que estás muy ocupada para preocuparte por estos detalles». Intenté hablar con mi hijo varias veces. «Nicolás, siento que estoy siendo apartada de decisiones importantes. Esta empresa todavía es mía, todavía soy la presidenta». Él siempre respondía con un abrazo y palabras tranquilizadoras. «Imagina, mamá, es solo que Verónica es muy proactiva. A veces va muy rápido, hablaré con ella». Pero nada cambiaba. De hecho, empeoraba. Cada semana sentía a mi hijo más distante, más bajo la influencia de Verónica. En las raras ocasiones en que aparecían para el almuerzo dominical, ella monopolizaba la conversación, hablando de sus éxitos, de sus brillantes ideas. Nicolás solo sonreía, aquella sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Había momentos en que veía a mi hijo mirando por la ventana con una expresión que me recordaba a cuando era adolescente y enfrentaba algún problema. Quería acercarme, abrazarlo, preguntarle qué ocurría, pero algo había cambiado entre nosotros. Era como si hubiera un muro invisible, construido ladrillo a ladrillo por Verónica. El golpe final llegó cuando, un día antes del viaje a Cartagena, encontré un documento en el correo corporativo. Era una presentación preparada por Verónica para los inversores y prensa que estarían en la inauguración. Mi nombre aparecía solo una vez, en una nota al pie. Empresa fundada por Consuelo y Ernesto Orellana en 1993. Ninguna mención a mi papel actual, ninguna indicación de que estaría presente, ningún espacio para mi discurso, como si fuera una reliquia del pasado, ya no relevante para el presente y futuro de Hoteles Jacarandá. Mariana Torres, nuestra contadora, había notado movimientos extraños en las cuentas del departamento de marketing en los últimos meses. Gastos exorbitantes en representación, facturas de restaurantes de lujo con clientes potenciales, compras personales camufladas como material promocional. Cuando le pedí informes detallados, me mostró algo aún más preocupante: transferencias a una cuenta en Uruguay, a nombre de Sebastián Saavedra, el hermano de Verónica. Doña Consuelo, me dijo Mariana con voz baja, he estado siguiendo estas transferencias durante 3 meses. Cada una está autorizada por el señor Nicolás, pero los conceptos no coinciden con ningún proveedor o socio conocido. Investigué un poco y descubrí que el señor Sebastián Saavedra ha comprado recientemente 3 propiedades en Punta del Este. Mi corazón se hundió. ¿Sería posible que mi propio hijo estuviera desviando fondos de la empresa familiar? ¿O acaso era Verónica quien manipulaba las autorizaciones? Conociendo a Nicolás, sospechaba lo segundo. Mi hijo siempre había sido transparente con el dinero, a veces hasta escrupuloso, pero desde que se casó con Verónica, firmaba documentos sin leerlos, confiando ciegamente en lo que ella le ponía delante. Aquella noche, revisando antiguos álbumes de fotos en mi estudio, encontré una imagen que me partió el corazón. Era Nicolás a los 7 años, sentado en el escritorio de Ernesto, con una calculadora demasiado grande para sus pequeñas manos, ayudando a su padre a hacer las cuentas del hotel. Sus ojos brillaban con admiración hacia su padre, con orgullo por ser parte de algo importante. ¿Dónde había quedado aquel niño? Fue entonces cuando decidí que no aceptaría pasivamente este golpe. No lloraría por los rincones como una madre abandonada. No llamaría a Nicolás suplicando consideración. Actuaría, y mi acción sería tan precisa como contundente. No se trataba solo de una cuestión personal, sino de negocios. Verónica había olvidado una regla fundamental del mundo corporativo. Nunca subestimes a la persona que construyó desde cero el imperio que quieres comandar. A la mañana siguiente del telefonema, mientras preparaba mi plan, recibí la visita de Lucía. Mi hija siempre fue perspicaz y notó inmediatamente que algo ocurría. ¿Qué estás tramando, mamá? Te conozco esa mirada. Le conté todo: el telefonema, la exclusión, los documentos que había encontrado, las transferencias sospechosas. Lucía escuchó en silencio. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Ernesto, se iban llenando de indignación. Siempre supe que esa mujer era una víbora, dijo finalmente, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, hija. Yo me encargaré de esto, le expliqué mi plan. Lucía al principio dudó, preocupada por el impacto que podría tener en la relación familiar ya fragilizada, pero conforme detallé cada paso, fue convenciéndose. Es arriesgado, mamá. Podrías perder a Nicolás para siempre si esto sale mal. Ya estoy perdiendo a Nicolás, Lucía. Día a día, palabra a palabra, decisión a decisión. Si no hago nada, pronto no quedará nada del hombre que criamos. Mi hija me abrazó fuertemente. Te apoyaré en lo que decidas, siempre. Aquella tarde, mientras terminaba de arreglar mi maleta, la misma que había preparado para el viaje oficial que ya no haría, recibí una llamada de Beatriz. Había conseguido un pasaje en el mismo vuelo que Nicolás y Verónica, a 115A. Ellos estarían en 21C y 21D. Perfecto, Beatriz. Ahora necesito que hagas una cosa más. Contacta a Guillermo Pacheco, el gerente del hotel en Cartagena. Dile que llegaré discretamente
y necesito la suite presidencial preparada para mi llegada, pero con absoluto secreto. Nadie del equipo debe comentar sobre mi presencia, especialmente cerca de Nicolás o Verónica. También llamé a Alejandro Figueroa, nuestro chofer de confianza en Colombia. Le expliqué que necesitaría transporte discreto desde el aeropuerto, sin los logos de la empresa en el vehículo. Y Alejandro, necesito que estés disponible mañana a las 16:30 para recoger a la señora Verónica Saavedra en el hotel y llevarla al aeropuerto. Es probable que esté alterada. ¿Alterada, doña Consuelo? Sí, Alejandro. Digamos que va a tener un día difícil. Mientras cerraba mi maleta, miré la fotografía de Ernesto en mi mesa de noche. Su sonrisa confiada, sus ojos amables. ¿Qué habría hecho él en esta situación? Ernesto siempre fue el diplomático de la familia, mientras yo era la pragmática. Él creía en conversaciones francas, en segundas oportunidades. Yo también creía, hasta cierto punto. Perdóname, Ernesto, susurré a la fotografía. Pero esta vez, nuestra nuera ha cruzado la línea. Esa noche antes de acostarme, revisé una vez más cada detalle del plan. Había movido todas mis fichas con precisión y ahora solo quedaba ejecutar la jugada final. Una jugada que, esperaba, no solo expondría a Verónica por quien realmente era, sino que también despertaría a mi hijo del hechizo bajo el que había caído. Porque lo que estaba en juego no era solo mi orgullo herido como madre o mi autoridad cuestionada como presidenta de la empresa. Lo que realmente importaba era rescatar a Nicolás de una relación tóxica que estaba destruyendo no solo nuestra familia, sino también el legado que Ernesto y yo habíamos construido con tanto esfuerzo y amor. Y mientras el sueño me vencía, pensaba en aquellas palabras que mi esposo solía decir: Consuelo, los edificios se construyen con cemento, pero los hogares y las empresas familiares se construyen con confianza, lealtad y verdad. Esos valores eran los que guiarían mi plan, por doloroso que fuera su desarrollo. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. El día de la verdad había llegado. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Me levanté con una energía que no había sentido en meses. A mis 68 años, muchos pensarían que debería estar disfrutando de una jubilación tranquila, quizás tejiendo o jugando con nietos. Pero las mujeres como yo, que han construido imperios desde cero, rara vez se conforman con una mecedora y un té de hierbas por las tardes. Me duché con agua caliente, dejando que cada gota renovara mi determinación. El espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor pero erguida, con arrugas que contaban historias de triunfos y fracasos, de noches sin dormir y momentos de gloria. Las canas que se asomaban entre mi cabello negro no eran señales de derrota, sino medallas ganadas en batallas que muchos ni siquiera se atreverían a librar. Vestirme fue un ritual estratégico. Elegí cuidadosamente cada prenda: pantalón de lino beige, camisa de seda en tono azul celeste, discreta pero elegante, un pañuelo con estampado geométrico al cuello, sandalias cómodas pero sofisticadas, el sombrero de paja con cinta blanca y las gafas oscuras grandes completaron mi disfraz. Me miré al espejo una vez más. Parecía una turista adinerada cualquiera, lista para disfrutar de las playas caribeñas. Perfecto. Antes de salir, tomé la caja de madera tallada que Ernesto me había regalado hace 3 décadas. Era nuestro talismán, testigo silencioso de cada paso que habíamos dado en la construcción de Hoteles Jacarandá. Dentro, guardaba la escritura original del primer hotel y una carta de Ernesto, escrita poco antes de morir. Nunca salía de viaje sin ella. El taxi llegó puntualmente a las 7:15. Durante el trayecto hacia el aeropuerto Ezeiza, repasé mentalmente cada fase de mi plan. No había margen para errores. Esta no era solo una lección para mi hijo, sino una operación de rescate, de él, de la empresa, del legado familiar que Verónica amenazaba con destruir. Llegué al aeropuerto con 2 horas de antelación, tal como había planeado. Me instalé estratégicamente en una cafetería con vista a la entrada principal, pedí un café y fingí leer una revista mientras observaba el movimiento de pasajeros. Mi corazón dio un vuelco cuando los vi entrar. Nicolás cargando 2 maletas grandes y un maletín. Verónica caminando delante de él, con paso firme, vestida con un conjunto claramente caro y hablando por teléfono. Mi hijo parecía cansado, con ojeras pronunciadas.
Su postura, hombros ligeramente caídos, mirada al suelo, no era la de un director financiero exitoso llegando a inaugurar un nuevo hotel, sino la de un hombre agotado, cumpliendo órdenes. Algo en su expresión me recordó a Ernesto en los últimos meses de su enfermedad, cuando luchaba por mantener la apariencia de fortaleza pese al dolor. Esta observación solo fortaleció mi resolución. Le seguí discretamente hasta el mostrador de check-in, manteniendo siempre la revista cerca de mi rostro. Después, esperé a que avanzaran hacia la zona de seguridad antes de dirigirme yo misma hacia allí. Mi asiento 15A me permitiría verlos a ellos, en 21C y 21D, sin ser vista. Una vez en la sala de embarque, me senté de espaldas a ellos, pero lo suficientemente cerca para escuchar retazos de su conversación. Y recuerda, Nicolás, durante el cóctel debes mencionar la visión renovada de la empresa. Nada de nostalgia sobre cómo empezó todo. Eso ya no vende. La gente quiere innovación, modernidad. La voz de Verónica tenía ese tono condescendiente que usaba cuando hablaba de negocios con mi hijo. Pero mamá siempre cuenta la historia del primer hotel en sus discursos. A los inversores les gusta ese toque personal. La voz de mi hijo sonaba dubitativa. Tu madre representa el pasado, Nicolás. Nosotros somos el futuro. ¿No te das cuenta de que sus métodos están obsoletos? Si seguimos haciendo las cosas a su manera, en 5 años estaremos en bancarrota. Me mordí el labio para contener la indignación. ¿Bancarrota? Bajo mi dirección, Hoteles Jacarandá había duplicado sus beneficios en los últimos 3 años, abriendo 3 nuevas propiedades sin adquirir deuda significativa. Verónica no solo me estaba apartando de la empresa, estaba reescribiendo su historia, convenciendo a mi hijo de que yo era un lastre y no su fundadora. Durante el vuelo, me mantuve en mi asiento, evitando movimientos innecesarios. Pedí un té y fingí dormir la mayor parte del trayecto, aunque mis oídos estaban bien atentos. Mi ubicación me permitía escuchar fragmentos de la conversación de ellos. La campaña de prensa será espectacular, decía Verónica. Las revistas más importantes cubrirán el evento. Ya confirmé con Viajes en Destinos, Turismo de Lujo y hasta Architectural Digest para un reportaje especial sobre el diseño. Impresionante, respondió Nicolás. Hubo una pausa. ¿Crees que hicimos bien en no incluir a mamá? Después de todo, ella eligió personalmente el terreno en Cartagena. Nicolás, ¿otra vez con eso? Ya lo hablamos. Tu madre solo habría opacado todo con sus ideas anticuadas. Esto es nuestro momento. Si queremos que la junta directiva considere nuestro plan de expansión internacional, necesitamos demostrar que podemos liderar solos. ¿Plan de expansión internacional? Era la primera vez que oía hablar de ello. Como presidenta de la compañía, cualquier plan de tal envergadura debería haber pasado por mi aprobación. Ahora entendía mejor las intenciones de Verónica. No solo quería alejar a Nicolás de mí emocionalmente, sino que estaba preparando el terreno para un cambio de liderazgo. Mi exclusión del viaje no era un capricho, era el primer paso de un golpe corporativo. Tras aterrizar en Cartagena, dejé que ellos salieran primero. Los seguí a distancia prudente durante el proceso de recogida de equipaje. Cuando los vi dirigirse hacia un hombre con un cartel de Hotel Jacarandá, me dirigí a la salida donde Alejandro Figueroa me esperaba discretamente, tal como habíamos acordado. Doña Consuelo, bienvenida a Cartagena. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, tomando mi equipaje. El coche está listo como solicitó, sin logos de la empresa. Gracias, Alejandro. ¿Has hablado con Guillermo? Sí, señora. Todo está preparado en el hotel. Su suite está lista, con entrada privada. El personal ha sido instruido para mantener absoluta discreción. El trayecto desde el aeropuerto hasta Playa Sirena tomó aproximadamente 40 minutos. A través de la ventanilla, observaba el contraste entre la bulliciosa Cartagena y la tranquilidad creciente conforme nos acercábamos a la zona costera exclusiva donde se ubicaba nuestro nuevo hotel. El paisaje era espectacular. Palmeras meciéndose con la brisa del mar, casitas coloridas a lo lejos y finalmente la imponente estructura del Hotel Jacarandá Caribe apareciendo en el horizonte. La propiedad superaba mis expectativas. 3 pisos de elegante arquitectura colonial modernizada, pintada en un suave tono amarillo con detalles blancos, amplias terrazas frente al mar turquesa. Los jardines tropicales perfectamente cuidados rodeaban una piscina de borde infinito que parecía fundirse con el océano.
Ernesto habría estado tan orgulloso de ver su sueño materializado en este paraíso. Tal como habíamos planeado, Alejandro me llevó a una entrada lateral, lejos de la recepción principal. Guillermo me esperaba allí, visiblemente nervioso pero eficiente como siempre. Doña Consuelo, bienvenida. Todo está preparado según sus instrucciones. El señor Nicolás y la señora Verónica llegaron hace unos 20 minutos. Están instalándose en la suite principal. ¿La suite principal? Esa tradicionalmente se reserva para mí en todas las inauguraciones. Mi tono no escondía la sorpresa. Guillermo tragó saliva. Sí, señora. La señora Verónica insistió en que, como directores presentes para la inauguración, debían ocupar la mejor habitación. Intenté explicarle el protocolo, pero no te preocupes, Guillermo. No estoy aquí oficialmente, ¿recuerdas? Le di una palmadita en el hombro. Muéstrame mi suite, por favor. Me condujo discretamente por un pasillo alejado del vestíbulo principal hasta la suite presidencial, ubicada en el ala opuesta a la suite principal. La habitación era espléndida, decorada en tonos azules y blancos que reflejaban los colores del mar Caribe, con una terraza privada que ofrecía una vista panorámica de Playa Sirena. La suite está equipada con todo lo que solicitó doña Consuelo. Sistema de vigilancia con acceso a las cámaras del hotel, línea directa con mi oficina y privacidad absoluta. Excelente, Guillermo. Ahora repasemos una vez más las instrucciones para mañana. Le detallé cada paso de mi plan, asegurándome de que entendiera perfectamente su papel. Guillermo escuchaba atentamente, asintiendo. ¿Y si el señor Nicolás pregunta directamente por usted cuando todo esto ocurra? Dirás la verdad, que no sabes dónde estoy, que no te he informado de mis planes. No quiero que mientas, Guillermo, solo que sigas el protocolo exactamente como te lo he indicado. Entiendo, señora. ¿Necesita algo más por el momento? No, gracias. Ah, y Guillermo, sé que esto es incómodo para ti. Aprecio tu lealtad. Cuando se marchó, deshice mi equipaje y tomé una ducha refrescante. Luego, me acerqué a la terraza para observar el movimiento del hotel. Desde mi posición privilegiada, podía ver gran parte de los jardines y la piscina. No tardé en divisar a Nicolás y Verónica recorriendo la propiedad. Ella señalaba diversos puntos, gesticulando animadamente, probablemente indicando dónde colocarían esto o aquello para el evento. Mi hijo simplemente asentía, como un espectador y no como un participante activo en las decisiones. Mientras los observaba, mi teléfono sonó. Era Mariana Torres. Doña Consuelo, tengo la información que solicitó. He preparado un informe detallado de todos los movimientos financieros irregulares de los últimos 6 meses. Las transferencias a Uruguay suman casi $150,000. Y hay más. Encontré correos electrónicos entre la señora Verónica y su hermano Sebastián discutiendo la posibilidad de reestructurar la empresa cuando la vieja ya no esté en el panorama. Mi mano apretó el teléfono. ¿Tienes copias de esos correos? Por supuesto. Ya se los envié a su correo personal, junto con los extractos bancarios y las autorizaciones firmadas por el señor Nicolás. Doña Consuelo, estoy preocupada. Estas operaciones podrían considerarse malversación de fondos. Lo son, Mariana. Y lo más triste es que mi hijo probablemente firmó esos documentos sin leerlos realmente, confiando ciegamente en su esposa. También confirmé con el banco. A mediodía de mañana, todas las tarjetas personales y corporativas del señor Nicolás serán bloqueadas temporalmente por actividad sospechosa. El bloqueo durará 48 horas como mínimo. Perfecto. Mantente atenta mañana. Es probable que intente comunicarse contigo desesperadamente. Después de colgar, llamé a Beatriz para confirmar los demás preparativos. Todo estaba en marcha según lo planeado. Luego contacté a Lucía, que estaba ansiosa por saber cómo iba todo. Por ahora, tranquilidad antes de la tormenta. Mañana será el día decisivo. Mamá, ¿estás segura de que esto es necesario? Suena tan drástico. Hija, a veces se necesita un electrochoque para despertar a alguien que está en coma. Tu hermano ha estado dormido demasiado tiempo bajo el hechizo de esa mujer. Y mientras tanto, ella está socavando todo lo que construimos. Esa noche, cenando en mi habitación, revisé el informe de Mariana y los correos entre Verónica y su hermano. Eran más alarmantes de lo que imaginaba. No solo hablaban de tomar control cuando la vieja ya no esté,
sino que detallaban un plan para convencer a Nicolás de vender parte de sus acciones a Sebastián, usando las propiedades en Uruguay como garantía. Era una elaborada estafa, tejida meticulosamente. Desde mi terraza, observé cómo Nicolás y Verónica se dirigían al restaurante principal para cenar. Ella iba espectacular, con un vestido blanco entallado y joyas que reconocí como parte de la última colección de una marca de lujo, probablemente otra inversión cargada a las cuentas de la empresa. Nicolás, a unos pasos detrás de ella, parecía más un accesorio que un compañero. Me quedé hasta tarde preparando los detalles finales para el día siguiente. No sería simplemente un día de revelaciones, sino un momento de verdad para toda la familia Orellana. El legado de Ernesto estaba en juego, y yo no permitiría que fuera mancillado por la ambición y la mentira. Antes de acostarme, abrí la caja de madera tallada y saqué la carta de Ernesto. Releí sus palabras, escritas cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Consuelo, mi amor, nuestros hoteles son mucho más que ladrillos y cemento. Son nuestros valores hechos edificios, honestidad, trabajo duro, familia. No dejes que nadie los convierta en otra cosa. Y recuerda, a veces el amor más grande requiere las decisiones más duras. Con esas palabras resonando en mi mente, me dormí, preparada para lo que vendría. Me desperté antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las cortinas. Salí a la terraza para contemplar el espectáculo. El cielo se teñía gradualmente de naranjas y rosados mientras el sol emergía del horizonte marino, como un presagio de lo que ese día traería. Verdades saliendo a la luz, iluminando rincones oscuros por demasiado tiempo ocultos. Me preparé meticulosamente. Hoy no necesitaba disfraz. Permanecería en mi suite hasta el momento preciso. Repasé una vez más la cronología de eventos que había planeado. 11:30. Guillermo accidentalmente dejaría una revista de negocios en la mesa de Nicolás y Verónica durante el desayuno, con un artículo destacado sobre fraudes corporativos. 12:00. Todas las tarjetas de Nicolás quedarían bloqueadas. 12:15. Ellos intentarían pagar el almuerzo en el restaurante del hotel. 12:30. Guillermo aparecería con la noticia del problema con su reservación. Lo demás dependería de cómo reaccionaran, especialmente Verónica. Mientras esperaba, preparé los documentos que mostraría a Nicolás cuando llegara el momento. Las pruebas eran contundentes, imposibles de negar incluso para un hombre cegado por el amor, o lo que fuera que mi hijo sintiera por aquella mujer. A las 11:00, Guillermo me llamó para confirmar que la primera fase del plan estaba en marcha. Nicolás y Verónica desayunaban junto a la piscina. La revista había sido estratégicamente colocada. La señora Verónica está hablando sobre el evento de esta noche. Ha cambiado el menú que usted aprobó y ha cancelado la presentación del video sobre la historia de Hoteles Jacarandá. Dice que es demasiado nostálgico y aburriría a los invitados. Mi sangre hervía, pero mi voz se mantuvo controlada. ¿Y Nicolás? ¿Cómo reacciona a estos cambios? Apenas interviene doña Consuelo, solo asiente. A las 12:15, mi teléfono sonó nuevamente. Era Guillermo, su voz ligeramente agitada. «Ha comenzado, señora. Intentaron pagar la cuenta del almuerzo y la tarjeta fue rechazada. El señor Nicolás está intentando con otras tarjetas, todas son rechazadas. La señora Verónica se está poniendo muy alterada». «Perfecto. Continúa según lo planeado, Guillermo. Y recuerda, quiero que las cámaras de seguridad graben todo. Esto será evidencia importante». Me acerqué a la ventana de mi suite, desde donde podía ver parte del restaurante. Aunque no podía escuchar lo que decían, la escena era clara. Verónica gesticulaba furiosamente, su rostro contorsionado en una expresión que nunca mostraría en reuniones de negocios. Nicolás parecía avergonzado, intentando calmarla mientras hablaba con alguien por teléfono, probablemente intentando contactar al banco. Minutos después, vi a Guillermo aproximarse a su mesa. Incluso a distancia, noté cómo su llegada provocó una nueva ola de gestos airados por parte de Verónica. Era el momento de la noticia sobre la reservación problemática. No necesité esperar mucho para ver los resultados. Verónica se levantó abruptamente, casi derribando su silla, y salió del restaurante como una tromba. Nicolás, tras disculparse apresuradamente con Guillermo, la siguió, cargando ambos bolsos. «Doña Consuelo», la voz de Guillermo sonó en mi teléfono.
La señora Verónica exige hablar con el propietario del hotel. Está amenazando con despedirme. Mencionó algo sobre incompetencia imperdonable y arruinar su gran momento. Dile que la propietaria no está disponible por el momento, pero que se está buscando una solución alternativa. Ya se lo dije. Su respuesta no fue amable. Imagino, ¿dónde están ahora? Han regresado a su habitación para recoger sus pertenencias. Les he informado que deben desocuparla antes de las 14:00. La señora Verónica sugirió que hospedáramos a los invitados en otro hotel para liberarles la habitación a ellos. Le expliqué que era logísticamente imposible. Mantente firme, Guillermo. El momento crucial está por llegar. A las 13:30, desde mi posición estratégica, observé la escena que había anticipado. Verónica y Nicolás en el vestíbulo. Ella gritando a Guillermo mientras mi hijo intentaba calmarla, sosteniendo las maletas. Incluso a esta distancia, podía leer sus labios lo suficiente para entender fragmentos. Incompetentes. ¿Sabes quién soy? Arruinado todo. Y entonces llegó el momento que había predicho con precisión casi matemática. Vi cómo Verónica se volvía hacia Nicolás, su rostro distorsionado por la rabia, y le gritaba algo que hizo que mi hijo se quedara paralizado. Luego ella tomó su bolso de diseñador, le arrebató una de las tarjetas de crédito rechazadas y salió pisando fuerte hacia la entrada. Guillermo me llamó inmediatamente. La señora Verónica acaba de marcharse. Le dijo al señor Nicolás que era un inútil, que ni siquiera podía garantizar dónde dormir esta noche. Dijo que regresaría a Buenos Aires inmediatamente, que no se quedaría ni un minuto más en este desastre. Mi corazón se encogió por mi hijo, pero sabía que este momento era necesario. Nicolás está sentado en uno de los bancos del jardín, señora. Parece devastado. Había llegado el momento. Guillermo, asegúrate de que Alejandro esté listo para llevar a la señora Verónica al aeropuerto y que alguien la ayude a conseguir un vuelo de regreso. Quiero que se vaya lo más pronto posible. Y el señor Nicolás, déjalo tranquilo por unos minutos. Necesita procesar lo que acaba de ocurrir. Yo me encargaré de él. Había llegado el momento para la fase final de mi plan. Me miré en el espejo una última vez, ajusté mi ropa y salí de mi escondite. Era hora de que la verdadera Consuelo Orellana hiciera su aparición. Salí de mi suite con paso firme pero sin prisa. Ya no necesitaba esconderme ni fingir. Recorrí los pasillos del hotel que yo misma había diseñado, admirando cada detalle. Las lámparas artesanales de Barranquilla que había seleccionado personalmente, los cuadros de artistas colombianos emergentes, las maderas nobles trabajadas por ebanistas locales. Este era mi hotel, mi creación, parte del legado que Ernesto y yo habíamos construido con esfuerzo y amor, y nadie, ni siquiera mi propia nuera, tenía el derecho de apartarme de él. Mientras caminaba por los jardines, algunos empleados me reconocieron. Sus ojos se abrían con sorpresa, pero mi dedo índice en los labios les indicaba guardar silencio. Todos asintieron respetuosamente. Muchos de ellos llevaban años trabajando para nosotros y entendían perfectamente la lealtad. Divisé a Nicolás sentado en un banco de piedra frente al mar Caribe, solo, con la cabeza entre las manos, las maletas abandonadas a su lado. Parecía la viva imagen de la derrota. El hombre seguro y brillante que yo había criado se había reducido a una sombra. Mi corazón de madre se encogió, pero sabía que este momento de crisis era necesario. Me acerqué lentamente por detrás. Me quité las gafas de sol y el sombrero. «Día difícil, hijo». Nicolás levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron como platos al verme. «¿Mamá? ¿Qué? ¿Cómo?» No lograba articular una frase completa. ¿Sorprendido de verme? «Llegué ayer, en el mismo vuelo que ustedes, de hecho». «¿Nos seguiste?» Su voz oscilaba entre la incredulidad y la indignación. «Prefiero decir que vine a la inauguración de mi 10º hotel. Después de todo, fue un proyecto que desarrollé durante casi 2 años. Mantuve mi tono sereno, sin rastro de acusación. Claro, eso fue antes de saber que mi presencia no era bienvenida». Nicolás bajó la mirada avergonzado. «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «No hace falta, Nicolás. He visto y oído todo lo que necesitaba». «Espera». Su mente comenzaba a conectar los puntos. «Tú estás detrás de todo esto. Los bloqueos de las tarjetas, la reservación cancelada». No tenía sentido negar lo evidente. «Sí,
Necesitaba que vieras algo que ha estado frente a tus ojos durante mucho tiempo, pero que te has negado a reconocer. Esto es cruel, mamá. Había dolor en su voz, pero también confusión. ¿Por qué harías algo así? Me senté a su lado, mirando el horizonte donde el cielo se fundía con el mar en una línea perfecta. ¿Cruel? Tal vez, pero menos cruel que escuchar a mi propio hijo decirme que no soy bienvenida en un evento de la empresa que construí desde cero. Menos cruel que ser excluida por una nuera que utiliza los recursos de esa misma empresa para autopromocionarse, mientras intenta empujarme fuera del negocio que Ernesto y yo construimos con tanto sacrificio. Mi voz permanecía controlada pero firme. Menos cruel que ver a mi hijo manipulado y humillado por alguien que claramente solo está con él por lo que puede obtener. Nicolás abrió la boca para protestar, pero luego la cerró. Las últimas palabras de Verónica antes de partir, llamándolo inútil, gritándole frente a todos, aún resonaban en el aire. ¿Sabes qué fue realmente cruel, Nicolás? Ver cómo te trató en el momento en que las cosas salieron mal, cómo te culpó, te humilló, te abandonó a la primera dificultad. Pasó la mano por su rostro, visiblemente exhausto. Ella solo estaba irritada. Fue una situación estresante. Las situaciones estresantes revelan quiénes somos realmente, hijo. Cuando Ernesto enfermó, ¿crees que no tuve momentos de pánico, de rabia, de querer gritar al mundo? Pero nunca, jamás, traté a nadie como Verónica te trató hoy. Nicolás permaneció en silencio, contemplando las olas que rompían suavemente en la orilla. La brisa marina desordenaba su cabello, tan parecido al de Ernesto. Por un momento, dudé si no había ido demasiado lejos, pero entonces vi una lágrima deslizándose por su mejilla. Va a dejarme, ¿verdad? Su voz era casi un susurro. Ahora que vio que estoy sin dinero, sin control de la situación, coloqué mi mano sobre la suya. Si te deja por esto, entonces nunca estuvo realmente contigo, hijo. ¿Qué hago ahora, mamá? Finalmente me miró a los ojos, como un niño perdido buscando dirección. Ahora caminamos y hablamos, de verdad, como no lo hemos hecho en mucho tiempo. Le pedí a Guillermo que trasladara el equipaje de Nicolás a mi suite. Sugerí que camináramos por la playa, lejos de miradas y oídos curiosos. La arena blanca de Playa Sirena brillaba bajo el sol de la tarde, y el mar turquesa creaba el escenario perfecto para una conversación largamente postergada. ¿Cuándo cambió todo entre nosotros, Nicolás?, pregunté mientras caminábamos descalzos por la orilla del mar. ¿Cuándo empezaste a ver a tu madre como un obstáculo y no como una aliada? Tardó en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No fue de repente, fue gradual. Verónica siempre decía que eras demasiado controladora, que no dejabas espacio para ideas nuevas. Al principio yo discrepaba, pero luego empecé a ver las cosas a través de sus ojos. ¿Y qué veías? Veía a una mujer anticuada, anclada en el pasado, resistente a los cambios. Me miró de reojo, temiendo mi reacción. Al menos era lo que creía ver. Nicolás, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuántos cambios e innovaciones hemos implementado a lo largo de los años? Fuimos los primeros de la región en invertir en energía solar, en sistemas de reciclaje de agua, en tecnología integrada a los servicios. Nunca estuve en contra de los cambios, solo contra cambios mal planificados o que sacrificaran nuestra esencia. Asintió lentamente. Lo sé, en el fondo siempre lo supe, pero Verónica era tan convincente. Tiene ese poder de hacerte creer lo que dice, de ver el mundo a través de sus ojos. Es un talento que ella utiliza bien, debo reconocerlo. Caminamos algunos minutos en silencio, solo con el sonido de las olas rompiendo suavemente a nuestro lado. Algunos pescadores regresaban con sus coloridas barcas, trayendo la pesca del día. A lo lejos, unas gaviotas sobrevolaban las rocas, buscando alimento. Mamá, sobre hoy, sobre todo lo que pasó, ¿por qué no simplemente me confrontaste? ¿Por qué toda esta puesta en escena? Me detuve y me giré hacia él, porque no me habrías creído, porque las palabras no siempre son suficientes. A veces necesitamos ver con nuestros propios ojos, sentir en nuestra propia piel. Si solo te hubiera dicho, Verónica está contigo por lo que puede obtener, me habrías acusado de celos, de intentar separarlos. Nicolás no lo negó. Sabía que yo tenía razón. Lo que viste hoy no fue una puesta en escena. Fue simplemente la verdad sin filtros.
Fue lo que ocurre cuando el dinero, el estatus y el poder se eliminan de la ecuación. Fue quien está realmente a tu lado cuando todo se derrumba. Y ella no estaba, concluyó con voz entrecortada. No, hijo, ella no estaba. Nos sentamos en un tramo más aislado de la playa, con vista a las islas que salpicaban el horizonte. De mi bolso saqué una carpeta con documentos. Hay algo más que debes saber, Nicolás. Algo que será doloroso, pero necesario. Respiré hondo. Verónica no solo te manipulaba emocionalmente, también estaba desviando fondos de la empresa. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Yo reviso todas las cuentas, firmo todas las autorizaciones. ¿Realmente las revisas, hijo? ¿O simplemente firmas lo que ella te pone delante? El silencio de Nicolás fue respuesta suficiente. Abrí la carpeta y comencé a mostrarle los documentos que Mariana había recopilado. Transferencias sospechosas, facturas infladas, gastos personales clasificados como gastos de representación. En los últimos 6 meses, casi $150,000 han sido transferidos a una cuenta en Uruguay, a nombre de Sebastián Saavedra, el hermano de Verónica, murmuró Nicolás pálido. Exacto, quien curiosamente ha comprado recientemente 3 propiedades en Punta del Este. Y hay más. Le mostré las impresiones de los correos electrónicos entre Verónica y su hermano. Tenían planes para ti, para la empresa, planes que no me incluían a mí ni a nuestra visión familiar. Nicolás leyó los correos en silencio, su rostro pasando del asombro a la indignación y finalmente al dolor. Sus manos temblaban cuando llegó al correo donde Verónica escribía: solo necesito que firme la venta del 15% de sus acciones a tu nombre. Le he dicho que es para un nuevo proyecto de expansión. El muy idiota firmará cualquier cosa que le ponga delante. No puedo creerlo, susurró. Todo este tiempo, ¿cómo pude ser tan ciego? El amor, o lo que creemos que es amor, a veces nos ciega, hijo. No eres el primero ni serás el último en caer en esa trampa. Se quedó mirando los documentos extendidos sobre la arena. Iba a vender parte de mis acciones a su hermano, sin siquiera consultarlo contigo. Todo a espaldas de la junta directiva, y probablemente esa habría sido solo la primera de muchas ventas, hasta que la familia Saavedra tuviera control mayoritario de Hoteles Jacarandá. Nicolás cerró los ojos, intentando asimilar toda la información. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperar a todo esto? Porque te conozco, hijo. Habrías buscado excusas, explicaciones alternativas. Habrías confrontado a Verónica y ella habría encontrado una manera de justificarlo todo, de hacerte creer que yo estaba inventándolo por celos o por control. Necesitaba que vieras su verdadera cara primero, que vieras cómo reaccionaba cuando las cosas se ponían difíciles. Me miró fijamente. Lo planificaste todo meticulosamente, ¿verdad? El bloqueo de las tarjetas, la cancelación de la reserva. Sabías exactamente cómo reaccionaría ella. Las personas muestran su verdadera naturaleza bajo presión, Nicolás. No fue difícil predecir que Verónica, ante la primera dificultad real, te culparía y te abandonaría. Lo que quizás no anticipé fue la crueldad con que lo haría frente a todo el personal. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La playa se iba vaciando, quedando solo nosotros y algunas parejas paseando a lo lejos. De mi bolso, saqué la caja de madera tallada que siempre llevaba conmigo. Tu padre me dio esta caja el día que compramos nuestro primer hotel en Villa La Angostura. La abrí con cuidado. Dentro está la escritura original y una carta que escribió poco antes de morir. Le entregué la carta, amarillenta por el tiempo pero perfectamente conservada. Nicolás la desdobló con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Mi querida Consuelo, cuando leas esto, ya no estaré a tu lado físicamente, pero quiero que sepas que cada ladrillo de nuestros hoteles contiene una parte de mi corazón. Los edificios se construyen con cemento, pero los hogares y las empresas familiares se construyen con confianza, lealtad y verdad. Sin estos cimientos, todo se derrumba con la primera tormenta. Confío en que tú y nuestros hijos continuarán este legado, no solo como un negocio exitoso, sino como un testimonio de nuestros valores. No permitas que el afán de crecimiento o la ambición desmedida cambien lo que somos. Recuerda siempre por qué empezamos, para crear lugares donde las personas se sintieran como en casa, donde nuestros empleados fueran parte de la familia
donde el éxito se midiera no solo en ganancias, sino en sonrisas y recuerdos. Nicolás tiene mi visión para los negocios y Lucía, tu pasión y energía. Juntos serán imparables, pero necesitarán tu guía, tu firmeza, tu sabiduría. No dudes en ser dura cuando sea necesario. El amor verdadero a veces requiere mano firme. Te amo eternamente y estoy inmensamente orgulloso de la mujer y la empresaria que eres. Siempre tuyo, Ernesto. Cuando terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No intentó ocultarlas. Papá, él siempre supo. Tu padre era un visionario, Nicolás, no solo para los negocios, sino para la vida. Sabía que vendrían tiempos difíciles, momentos en que tendríamos que tomar decisiones dolorosas. Mi hijo dobló cuidadosamente la carta y me la devolvió. Luego, hizo algo que no hacía desde que era adolescente. Me abrazó fuertemente, como si temiera que yo también pudiera desaparecer. Lo siento tanto, mamá. Siento haberte apartado, haberte excluido. Siento haber permitido que Verónica se interpusiera entre nosotros, entre la familia. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo años de tensión y distanciamiento comenzaban a disolverse. Está bien, hijo. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Mientras el sol descendía completamente, tiñendo el mar de oro fundido, comenzamos a hablar de todo lo que había quedado sin decir durante años. Nicolás me contó cómo, gradualmente, Verónica había ido aislándolo, haciéndole creer que yo era demasiado controladora, que no respetaba sus decisiones, que quería mantenerlo bajo mi sombra perpetuamente. Al principio defendía nuestra relación, nuestras tradiciones familiares, pero ella era tan persistente. Cada día una pequeña crítica hacia ti, hacia tu estilo de gestión, como gotas de agua que van erosionando una roca. Y yo no quería conflictos. Era más fácil ceder que enfrentarla. ¿Y cuándo dejaste de ser tú mismo, Nicolás? Porque el hombre que he visto en los últimos años no es mi hijo. Es una sombra, un eco de lo que Verónica quiere que seas. Suspiró profundamente. No lo sé. Fue tan gradual. Un día me miré al espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Había dejado de tener opiniones propias. Ya no discutía en las reuniones, no proponía ideas, no defendía mis convicciones. Solo repetía lo que Verónica decía que era mejor para la empresa, para nuestro futuro. ¿Y eras feliz? La pregunta pareció sorprenderle, como si nunca se la hubiera planteado. No lo era. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo constantemente, temiendo decir o hacer algo que la disgustara. Ella siempre encontraba algún defecto, alguna crítica. Nada era suficientemente bueno. El cielo ya estaba completamente oscuro, salpicado de estrellas brillantes. Las luces del hotel creaban un resplandor cálido a nuestra espalda. Después de tanto tiempo, mi hijo finalmente estaba viendo la realidad de su matrimonio, de su vida. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? Con Verónica, con todo. Eso solo tú puedes decidirlo. Pero cualquiera que sea tu decisión, quiero que sepas que estoy a tu lado. Siempre lo he estado, incluso cuando no podías verlo. Nicolás asintió, mirando el horizonte. Creo que el matrimonio está acabado. No solo por lo que ha hecho con la empresa, sino porque hoy vi quién es realmente. Y no es la persona que quiero a mi lado. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Pero recuerda, tómate el tiempo necesario para pensar con claridad. Las decisiones tomadas en momentos de crisis no siempre son las mejores. Regresamos lentamente hacia el hotel, caminando por la orilla del mar. La brisa nocturna traía consigo el aroma salado del Caribe, mezclado con los sutiles perfumes de las flores tropicales de los jardines del hotel. Era una noche perfecta, pacífica, en contraste con la tormenta emocional que habíamos atravesado. Sobre la inauguración, dijo Nicolás de repente. ¿Qué haremos? Los periodistas llegarán mañana. Verónica tenía toda la organización en sus manos. No te preocupes por eso, ya me he encargado. Sonreí. Mientras ustedes desayunaban, tuve una larga conversación telefónica con Lucía. Ella está volando hacia aquí mientras hablamos, trayendo consigo a todo el equipo original. La verdadera inauguración será en 2 semanas. Lo de mañana era solo un evento preliminar para la prensa, que ya ha sido reprogramado. Me miró con asombro. ¿Ya lo tenías todo planeado?
incluso antes de saber cómo reaccionaría yo. Nicolás, soy tu madre, pero también soy la presidenta de Hoteles Jacarandá. Nunca arriesgaría el éxito de la empresa, incluso para dar una lección necesaria. Por primera vez en ese día, vi una sonrisa genuina en su rostro. Eres increíble, ¿sabías? Tu padre solía decir eso, especialmente cuando lo sorprendía con algún plan elaborado. Papá habría aprobado lo que hiciste hoy. Reflexioné un momento. Ernesto era más amable que yo, más paciente. Tal vez habría buscado otro camino, pero el objetivo habría sido el mismo: protegerte a ti, proteger lo que construimos juntos. Llegamos al hotel y un empleado se acercó discretamente a Nicolás. Señor, tiene una llamada de la señora Verónica. Dice que es urgente. Mi hijo me miró, indeciso. Ve, le dije. Habla con ella. Ya sabes la verdad. No puede manipularte más. Mientras Nicolás se alejaba para atender la llamada, me quedé contemplando el mar desde la terraza. Las estrellas se reflejaban en el agua como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Había sido un día intenso, pero necesario. Un día de verdades dolorosas, pero liberadoras. No sabía exactamente qué le diría Verónica a mi hijo, qué excusas inventaría, qué promesas haría, pero confiaba en que Nicolás ya había abierto los ojos. La venda había caído y ahora podía ver claramente el abismo al que se dirigía de la mano de aquella mujer ambiciosa. Cuando regresó, su expresión era tranquila. Ella quiere que le envíe dinero para un vuelo de primera clase de regreso a Buenos Aires. Dice que no viajará en clase turista como una pobretona. ¿Y qué le dijiste? Que podía viajar como quisiera, pero con su propio dinero. Que teníamos mucho de qué hablar cuando regresara a Buenos Aires, preferiblemente en presencia de abogados. Sonreí con orgullo. Mi hijo estaba de vuelta. Aquella noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Tal vez fue el sonido de las olas rompiendo contra la costa, o quizás la sensación de que por fin había recuperado a mi hijo. Mi suite tenía 2 habitaciones separadas, así que Nicolás pudo instalarse cómodamente en la habitación de invitados. Antes de retirarnos, compartimos una cena ligera en la terraza, hablando de todo y de nada, como en los viejos tiempos. Al amanecer, me desperté con energía renovada. Salí a la terraza con mi taza de café y contemplé cómo el sol emergía del horizonte marino, tiñendo todo con su luz dorada. El mar Caribe resplandecía como un manto de zafiros y la playa, aún desierta a esa hora, parecía un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas historias. Nicolás se unió a mí poco después, con ojeras que delataban una noche de insomnio. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo. ¿Pudiste descansar?» «No mucho. Estuve pensando en todo». Tomó un sorbo del café que había traído consigo. Verónica me llamó varias veces más anoche. Cuando vio que no le enviaba dinero para el vuelo, cambió de táctica. Lloró, suplicó, dijo que todo era un malentendido, que la estaba juzgando injustamente. ¿Y qué sentiste? Nada. Se quedó mirando el horizonte, absolutamente nada, como si escuchara a una extraña. Me di cuenta de que durante años he estado viviendo con alguien que no conozco realmente. O peor aún, con alguien que conocía perfectamente pero me negaba a ver. Asentí en silencio, permitiéndole continuar su reflexión. Revisé nuevamente todos los documentos que me mostraste, las transferencias, los correos, todo está ahí, con mi firma. Firmé autorizaciones para desviar fondos de la empresa sin siquiera leerlas detenidamente. Confié ciegamente en ella y traicioné mi responsabilidad con la compañía, contigo, con el legado de papá. Su voz se quebró ligeramente. Nicolás, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Este no fue un simple error, mamá. Fue una traición a todo lo que me enseñaste, a todo lo que soy o lo que debería ser. Me acerqué y coloqué mi mano sobre su hombro. Nunca es tarde para volver a ser uno mismo. Después del desayuno, recibimos la llamada de Guillermo. Lucía acababa de aterrizar en Cartagena y estaría en el hotel en 1 hora. Mi hija, siempre eficiente, había reorganizado todo el evento de inauguración en un tiempo récord, contactando con los periodistas para informarles del cambio de fecha y coordinando con el equipo para los preparativos. Tengo que enfrentar esto, mamá. Nicolás parecía decidido. Las consecuencias de mis acciones, de mi negligencia, no solo lo personal con Verónica, sino lo profesional, esas transferencias,
Los desvíos de fondos podría haber consecuencias legales serias. Lo enfrentaremos juntos como familia. Mariana ya está trabajando en un informe detallado de todas las irregularidades. Tendremos que presentarlo a la junta directiva, ser transparentes. Podría perder mi posición como director financiero. Eso es una posibilidad, admití. Pero no sería el fin del mundo. A veces necesitamos caer para aprender a levantarnos con más fuerza. Cuando Lucía llegó, los tres nos fundimos en un abrazo que llevaba años esperando suceder. Mi hija, siempre perspicaz, había traído consigo no solo al equipo de eventos, sino también a Orlando Bastos, nuestro abogado corporativo de confianza. Imaginé que lo necesitaríamos, explicó mientras nos instalábamos en la sala de conferencias para una reunión privada. Por lo que mamá me contó, hay mucho que resolver. Orlando revisó los documentos con expresión grave. Esto es serio. Hay evidencia clara de malversación de fondos, abuso de confianza, posiblemente fraude corporativo. La señora Verónica podría enfrentar cargos criminales. Nicolás palideció. ¿Y yo? Firmé esas autorizaciones. Su caso es más complejo, señor Nicolás. Técnicamente usted facilitó estas operaciones con su firma. Sin embargo, si podemos demostrar que fue manipulado, que no tenía conocimiento real del destino de esos fondos, podríamos construir un caso de defensa sólido. No quiero evadir mi responsabilidad, insistió mi hijo. He sido negligente como mínimo. Sentí un orgullo inmenso por su integridad, por su voluntad de enfrentar las consecuencias. Nadie está sugiriendo eso, aclaró Orlando. Pero hay una diferencia entre negligencia y complicidad activa. Todos los correos indican que la señora Verónica actuaba deliberadamente a sus espaldas, aprovechándose de su confianza. Pasamos la mañana discutiendo estrategias legales y corporativas. Lucía, siempre práctica, propuso un plan de acción inmediato. Primero, congelar todas las cuentas vinculadas a las transferencias sospechosas. Segundo, auditoría completa del departamento de marketing. Tercero, reunión extraordinaria de la junta directiva para presentar los hallazgos. Cuarto, comunicado oficial a los accionistas con total transparencia. Y respecto a Verónica, añadió Orlando, recomendaría iniciar los trámites de divorcio inmediatamente, antes de que ella pueda acceder a más recursos o información sensible. Nicolás asintió, su expresión una mezcla de determinación y tristeza. Tienes razón, no hay vuelta atrás. Después de la reunión, sugerí que Nicolás y yo diéramos un paseo por la playa. Necesitábamos un momento de tranquilidad antes de sumergirnos en la tormenta legal y corporativa que se avecinaba. Lucía se quedó coordinando los preparativos con el equipo, asegurándose de que todo estuviera listo para la verdadera inauguración en 2 semanas. Caminamos en silencio durante un rato, disfrutando simplemente de la presencia del otro. La playa estaba relativamente vacía, con solo algunos huéspedes tomando el sol y niños jugando cerca de la orilla. Mamá, dijo finalmente Nicolás, hay algo que no te he dicho, algo que Verónica mencionó en nuestras discusiones sobre excluirte del viaje. Me detuve y lo miré esperando. Ella dijo que tenías planes de jubilarte pronto, de cederme la presidencia, que estabas cansada y querías descansar, que ya era hora de pasar la antorcha. Su mirada buscaba confirmación en mi rostro. ¿Es verdad? Solté una carcajada que sobresaltó a una bandada de gaviotas cercanas. ¿Jubilarme? ¿Yo? Nicolás, ¿me has visto cara de mujer que se jubila para tejer y mirar telenovelas? Sonrió aliviado. Eso pensé, pero ella insistía tanto que llegué a dudar. Hijo, amo lo que hago. Amo cada aspecto de este negocio que construimos con tu padre. Sí, algún día tendré que retirarme. Es ley de vida, pero ese día aún está muy lejos. Y cuando llegue, será una decisión que tomaré abiertamente, con transparencia, discutiéndola con ustedes y con la junta directiva. No será un secreto susurrado al oído de mi nuera. Lo sé ahora. Debería haberlo sabido siempre. Nos sentamos en la arena, observando las olas. El sol de mediodía brillaba con fuerza, pero una agradable brisa marina refrescaba el ambiente. Era uno de esos días perfectos que solo el Caribe puede ofrecer. ¿Sabes qué me dijo tu padre una vez? Dibujé círculos en la arena con el dedo mientras hablaba. Me dijo que los hoteles son como hijo, los construyes con amor, los ves crecer y finalmente tienen vida propia, pero siempre conservan tu esencia, tus valores.
Suena a algo que papá diría. Ernesto era un poeta frustrado. Sonreí al recordarlo. Bajo esa fachada de hombre de negocios pragmático, había un romántico incurable. Lo extraño cada día, confesó Nicolás. A veces me pregunto qué habría hecho él en mi lugar, cómo habría manejado todo esto con Verónica. Tu padre tenía un don especial para leer a las personas. Probablemente habría visto a través de Verónica desde el principio, pero también respetaba tus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo, como tú lo has hecho. He intentado, no siempre con éxito. Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus pensamientos. Un cangrejo pequeño emergió de un agujero cercano. Nos observó con sus ojos pedunculados y desapareció rápidamente. Mamá, dijo Nicolás de repente, quiero contarte algo sobre mí y Verónica, algo que nunca he compartido con nadie. Su tono me alertó. Había algo profundo, doloroso en sus palabras. Hace 2 años tuvimos una discusión terrible. Fue cuando propuse aumentar el presupuesto para el programa de capacitación de empleados que tú habías iniciado. Verónica se opuso ferozmente. Dijo que era tirar dinero a la basura, que los empleados eran fácilmente reemplazables. Hizo una pausa, respirando profundamente. La confronté, por primera vez en mucho tiempo. Le recordé los valores de la empresa, cómo papá y tú siempre consideraron a los empleados como familia. Ella se burló. Dijo que esa mentalidad era precisamente lo que mantenía a Hoteles Jacarandá como una cadena provinciana en vez de un gigante internacional. Discutimos acaloradamente. En un momento, ella dijo algo que nunca olvidé. Tu madre y su sentimentalismo barato son el mayor obstáculo para esta empresa. Cuando finalmente no esté, podremos convertir esto en algo realmente grande. Sentí un escalofrío a pesar del calor tropical. Ella dijo eso. Cuando finalmente no esté. Nicolás asintió, su mirada perdida en el horizonte. En ese momento lo interpreté como cuando te jubiles, pero después de ver esos correos con su hermano, me pregunto si tenía planes más inmediatos. Un pensamiento inquietante cruzó mi mente. ¿Hasta dónde habría llegado Verónica en su ambición? ¿Se habría limitado al fraude corporativo o habría considerado medidas más definitivas? Después de esa discusión, continuó Nicolás, Verónica cambió completamente su actitud hacia mí. Se volvió más cariñosa, más atenta. Durante semanas me mimó. Me hizo sentir como el centro de su universo. Y yo volví a caer. Dejé que me manipulara nuevamente. El programa de capacitación nunca se amplió. La manipulación emocional es una forma de abuso, hijo. Una especialmente insidiosa, porque la víctima raramente se da cuenta de lo que está sucediendo. Me convertí en su marioneta. Su voz se quebró. Un director financiero que no dirige. Un hombre que no decide. Un hijo que traiciona los valores de sus padres. Basta, dije firmemente, tomando sus manos entre las mías. No sigas por ese camino de autodesprecio. Todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Todos podemos ser manipulados, especialmente por aquellos que dicen amarnos. Le conté entonces algo que nunca había compartido con mis hijos. ¿Sabías que tu padre y yo casi nos separamos una vez? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Ustedes? Pero siempre parecían tan perfectos juntos. Nadie es perfecto, Nicolás, y ningún matrimonio lo es. Suspiré, recordando aquel difícil capítulo. Fue cuando apenas comenzábamos con el segundo hotel. La presión era inmensa, las deudas se acumulaban, apenas dormíamos. Ernesto conoció a una inversora interesada en nuestro proyecto. Era brillante, sofisticada, y claramente estaba interesada en algo más que negocios. ¿Papá te engañó? No llegó a tanto, pero se dejó deslumbrar. Comenzó a tomar decisiones importantes sin consultarme, a excluirme de reuniones. Me sentí traicionada, no solo como esposa, sino como socia. Estuve a punto de abandonarlo todo. El matrimonio, la empresa, nuestros sueños. ¿Qué pasó? Una noche encontré a tu padre llorando en su despacho. Había descubierto que aquella inversora tenía planes de adquirir el control mayoritario de nuestro pequeño negocio, de apartarlo a él también, una vez que hubiera servido a su propósito. Estaba devastado, no por la traición profesional, sino porque había puesto en riesgo lo nuestro. Recogí una concha perfecta que la marea había depositado cerca de nosotros. Esa crisis nos hizo más fuertes. Aprendimos que la confianza es como esta concha, hermosa pero frágil. Una vez rota,
nunca vuelve a ser exactamente igual, pero si se repara con amor y honestidad, puede adquirir una belleza diferente, más profunda, marcada por la experiencia. Nicolás reflexionó sobre mis palabras. No creo que pueda reparar lo que tengo con Verónica. Ni siquiera estoy seguro de querer intentarlo. Esa es tu decisión, hijo, y la respetaré, sea cual sea. Lo que sí quiero reparar es nuestra relación, mamá, y mi relación con la empresa, con nuestro legado familiar. Ya has dado el primer paso. Reconocer los errores es el comienzo de la reparación. Mientras regresábamos hacia el hotel, divisamos a Lucía en la terraza, hablando animadamente con el chef sobre el menú para la inauguración. Mi hija, siempre enérgica, siempre apasionada, tan diferente de Nicolás en temperamento pero igual de leal a la familia. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá?, dijo Nicolás, observando a su hermana. Que Verónica me hizo creer que tenía que elegir entre ella y ustedes, como si el amor fuera un recurso limitado que no alcanzaba para todos. El amor verdadero nunca te pide que elijas, hijo. Solo el falso amor impone condiciones y ultimátums. Al llegar a la terraza, Lucía nos recibió con entusiasmo. Tengo noticias. Orlando acaba de hablar con el banco en Uruguay. Han congelado las cuentas de Sebastián Saavedra hasta que se aclare el origen de los fondos. Y hay más. Verónica ha intentado acceder remotamente a los archivos de la empresa, pero nuestro equipo de TI bloqueó su acceso a tiempo. Trabaja rápido, comenté, no sin cierta admiración por su astucia, aunque fuera mal empleada. Y esto les va a encantar, continuó Lucía, sus ojos brillando con esa chispa traviesa que heredó de Ernesto. La junta directiva ha convocado una reunión extraordinaria para pasado mañana. Parece que alguien les ha hecho llegar información anónima sobre las actividades de Verónica. Nicolás me miró con sorpresa. ¿Fuiste tú? No tengo idea de qué estás hablando. Respondí con una sonrisa enigmática. Pero digamos que Beatriz tiene contactos en todas partes y es absolutamente leal a la familia Orellana. Esa tarde, mientras Lucía y Nicolás trabajaban con el equipo en los preparativos para la inauguración reprogramada, me tomé un momento para mí misma. Caminé por la orilla, dejando que el agua tibia del Caribe acariciara mis pies. El viento salado despeinaba mi cabello y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. Habían sido días intensos, llenos de dolor y verdades difíciles, pero también de sanación, de reconexión. Mi plan había funcionado, aunque no exactamente como lo había previsto. Nunca imaginé descubrir un fraude de tal magnitud, ni ver a mi nuera abandonar tan fríamente a mi hijo cuando las cosas se complicaron. Pero quizás esa era la lección que el destino tenía preparada para todos nosotros. De mi bolsillo saqué la pequeña fotografía de Ernesto que siempre llevaba conmigo. Su rostro sonriente, sus ojos llenos de vida y determinación. Lo logramos, amor, susurré. Nuestro hijo ha vuelto y nuestro legado está a salvo. Un cangrejo ermitaño se acercó curioso a mis pies, observándome con sus ojos diminutos antes de continuar su camino por la arena. Me recordó a todos nosotros cargando nuestras casas, nuestras historias, nuestros valores, a cuestas, protegiéndonos de las tormentas de la vida. Regresé al hotel al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y púrpuras espectaculares. Encontré a mis hijos en la terraza, brindando con champán. «Aquí está», exclamó Lucía, sirviéndome una copa. «La arquitecta de todo este drama familiar. Mereces brindar con nosotros, mamá». «¿Y por qué brindamos exactamente?», pregunté, aceptando la copa. «Por la familia», dijo Nicolás, su mirada clara y decidida. «Por las segundas oportunidades. Por la verdad, aunque duela. Y por ti, mamá», añadió Lucía. «Por ser lo suficientemente valiente para hacer lo que era necesario, aunque fuera difícil». Levantamos nuestras copas mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el mar de oro fundido. En ese momento sentí que Ernesto estaba allí con nosotros, sonriendo orgulloso. «Por la familia», dije, «por nuestro legado y por el futuro que construiremos juntos». Mientras el cielo se llenaba de estrellas y las luces del Hotel Jacarandá Caribe se encendían a nuestra espalda, supe con certeza que habíamos superado la prueba más difícil y que lo que vendría, fuera lo que fuese, lo enfrentaríamos unidos, como siempre debió ser, porque al final las empresas se construyen con ladrillos, pero los imperios familiares se forjan con verdad, lealtad
y amor incondicional. Una lección que mi hijo había aprendido de la manera más dura, pero también la más inolvidable. Han pasado exactamente 12 meses desde aquel día en que, con mi maleta lista, recibí esa llamada devastadora de mi hijo Nicolás. Ya no viajamos más. Mi esposa no quiere que viajes con nosotros. Quien me conoce sabe que no soy mujer que se rinda fácilmente. Y así, en lugar de llorar o suplicar, decidí actuar. Compré mi boleto en el mismo vuelo, planifiqué cada detalle meticulosamente y ejecuté un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hoy, mientras celebramos el primer aniversario del Hotel Jacarandá Caribe, nuestro 10º hotel, quiero compartir con ustedes lo que ocurrió después de aquella reveladora estadía en Cartagena. Nicolás presentó los papeles de divorcio apenas regresamos a Buenos Aires. Como anticipamos, Verónica no cedió fácilmente. Intentó reclamar la mitad de las acciones de mi hijo en la empresa familiar, alegando que había sido parte fundamental del crecimiento reciente. Afortunadamente, las pruebas de malversación de fondos que habíamos recopilado cambiaron completamente el panorama legal. No solo no recibió nada de la empresa, sino que tuvo que devolver parte de lo que había desviado ilegalmente. El proceso fue doloroso, público en algunos momentos, pero necesario. Como dije a Nicolás durante nuestra conversación en la playa, a veces se necesita un electrochoque para despertar a alguien que está en coma, y ese electrochoque funcionó. La reunión extraordinaria de la junta directiva fue otro momento decisivo. Nicolás, mostrando una integridad que me llenó de orgullo, presentó personalmente todas las pruebas de las irregularidades, asumiendo su parte de responsabilidad por no haber supervisado adecuadamente las operaciones bajo su cargo. Ofreció su renuncia como director financiero, pero la Junta, reconociendo las circunstancias, la rechazó. En cambio, propusieron una suspensión temporal de 3 meses, durante los cuales trabajaría bajo la supervisión directa de un comité de auditoría. Esos 3 meses transformaron a mi hijo. Volvió a ser el hombre brillante, seguro y ético que siempre fue antes de caer bajo la influencia de Verónica. Trabajó incansablemente para corregir cada irregularidad, implementar nuevos controles y recuperar la confianza de accionistas y empleados. Cuando regresó oficialmente a su cargo, era un líder más fuerte, más sabio, más humano. Lucía, siempre la más directa de la familia, asumió temporalmente las riendas del departamento de marketing. Su enfoque honesto y creativo renovó por completo nuestra imagen corporativa. Bajo su dirección, lanzamos una campaña centrada en los valores familiares y la autenticidad, Hoteles con Corazón, que resonó profundamente con nuestros clientes y elevó nuestras reservas a niveles récord. En cuanto a mí, este episodio me enseñó algo fundamental, que la mayor fortaleza no está en el poder que ejercemos, sino en saber cuándo y cómo utilizarlo. Pude haber confrontado directamente a Verónica hace años. Pude haber impuesto mi autoridad como presidenta de la empresa y madre de Nicolás, pero eso solo habría alejado más a mi hijo. A veces, el amor verdadero requiere paciencia, estrategia y sí, incluso un poco de astucia. Las palabras que Ernesto escribió en aquella carta siguen resonando conmigo cada día. Los edificios se construyen con cemento, pero los hogares y las empresas familiares se construyen con confianza, lealtad y verdad. Sin estos cimientos, todo se derrumba con la primera tormenta. Nuestra familia enfrentó la tormenta más fuerte de su historia y salió fortalecida. Hoy, Hoteles Jacarandá no solo es más próspera que nunca, sino que ha recuperado su esencia. Somos nuevamente una empresa donde los empleados se sienten parte de la familia, donde los huéspedes no son simples clientes, sino amigos bienvenidos, donde cada decisión se toma pensando no solo en los beneficios inmediatos, sino en el legado que construimos para el futuro. Y hablando de futuro, hace apenas un mes, Nicolás me dio la noticia más hermosa. Está comenzando una relación con Daniela, una arquitecta brillante que conoció durante la renovación de nuestro hotel en Mendoza, una mujer independiente, segura de sí misma, que lo valora por quien es, no por lo que puede obtener de él. Verlos juntos me recuerda tanto a Ernesto y a mí en nuestros primeros años, discutiendo apasionadamente sobre diseños y materiales, respetando sus diferencias, construyendo juntos algo más grande que ellos mismos.
Queridos amigos que me acompañan en este canal Abuela Recordó, si algo he aprendido en mis 69 años de vida, es que las crisis, por dolorosas que sean, siempre traen consigo semillas de transformación, que a veces lo que parece un final devastador es solo el comienzo de algo mejor, que el amor verdadero, sea de madre, de pareja, de amigo, nunca te usará como escalón, sino que te sostendrá cuando todos los escalones se hayan derrumbado. Si mi historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha entretenido durante estos minutos, te pido 3 cosas muy especiales que significarían mucho para mí. Primero, suscríbete a este canal Abuela Recordó. Cada semana comparto una nueva historia de mi vida, lecciones que he aprendido, momentos que me han transformado. No son relatos ficticios, son experiencias reales, con todo el dolor, la alegría y la sabiduría que la vida real conlleva. Segundo, deja tu comentario contando qué te pareció esta historia. ¿Te has enfrentado a situaciones similares? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Fue demasiado dura? ¿O crees que actué correctamente? Tus palabras no solo me nutren a mí, sino que ayudan a crear una comunidad donde todos aprendemos unos de otros. Y tercero, si esta historia tocó tu corazón y valoras el tiempo y esfuerzo que dedicamos a crear estos contenidos, considera apoyarnos con un gracias, nuestra forma de donación que nos permite seguir produciendo vídeos diarios de calidad. Mantener este canal requiere recursos y cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia enorme. Es gracias a personas como tú que podemos seguir compartiendo estas historias que espero aportan un poco de luz y sabiduría a tu vida. No olvides revisar nuestros otros vídeos. He contado historias sobre reconciliaciones familiares, superaciones de desafíos, amores inesperados en la tercera edad y tantas otras experiencias que quizás resuenen con tu propia vida. Y a ti, que has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos. Gracias por permitirme entrar en tu vida con mis palabras, con mis experiencias, porque al final, eso es lo único que verdaderamente podemos legar al mundo. Nuestras historias, nuestras lecciones aprendidas, nuestro corazón abierto a pesar de las cicatrices. Esta es Consuelo Orellana, desde Abuela Recordó, recordándote que nunca es tarde para defender lo que amas, para mantenerte fiel a tus valores y para enseñar lecciones importantes, incluso si a veces vienen en forma de un pasaje de avión comprado en secreto y unas tarjetas de crédito bloqueadas. Hasta la próxima historia, amigos. Recuerden suscribirse, comentar y, si pueden, apoyar con un gracias. Su cariño y apoyo son los que mantienen viva esta abuela y sus recuerdos.